Volvemos en Los Ángeles de Juan haciendo el análisis de lo que ocurrió en Colombia y en el mundo en el 2016. Y en Estados Unidos se originó lo que para muchos es la principal noticia internacional del año. El triunfo electoral que ya hemos analizado acá del candidato republicano Donald Trump, que derrotó a la demócrata Hillary Clinton en una impresionante jornada electoral y en una aterradora campaña política, porque se dijeron de todo en los debates previos a la jornada electoral. De tal manera que nos vamos vía Skype para Nueva York para conversar con un gran periodista, un gran colega, un gran ser humano. Es el periodista de Telemundo, Luis Alejandro Medina. Luis Alejandro, bienvenido. ¿Cómo vamos? Juan Guillermo, muy bien, como siempre, un gusto, un placer estar en tu programa y saludar también a un extraordinario periodista, un gran amigo y a toda esa audiencia y todo el equipo que forma parte de Los Ángeles. Mil gracias, bienvenido siempre. Usted que está allá en Estados Unidos, está en Nueva York, cerca de la Torre Trump. ¿Para dónde va el mundo y Estados Unidos con Trump? A ver, Juan, yo creo que esa es la pregunta que nos estamos haciendo todos desde que Donald Trump ganó estas elecciones. Su triunfo prácticamente comprueba que lo imposible puede ser posible. Nadie creía en una victoria de Donald Trump, ni siquiera él mismo. Yo creo que el primer sorprendido fue el día de las elecciones. Y la pregunta es, ¿para dónde va? Su retórica anti-inmigrante, su retórica en torno al comercio internacional, el muro con México, cambiar prácticamente las relaciones comerciales, sus críticas a China, su diálogo con Taiwán, está cambiando indiscutiblemente el escenario internacional, y esto lógicamente genera preocupaciones incluso en su propio partido. Hay que tener en cuenta que líderes republicanos en el Senado y en la Cámara ya están apoyando una investigación que se está haciendo aceleradamente para determinar si efectivamente Rusia tuvo que ver en todo este proceso al haberse hecho el hacker a las computadoras y todo este escándalo de los correos electrónicos. Pero ya es un hecho, ya la gente aquí en Estados Unidos lo ha asumido como tal. Hay mucho miedo, hay nerviosismo entre los inmigrantes, especialmente entre los indocumentados, y aunque el presidente electo ha tratado de suavizar su tono enérgico y esa retórica anti-inmigrante, de todas maneras la gente tiene miedo. Por lo menos los soñadores ya han escuchado de su propia boca que va a tratar de buscar una solución que los beneficie. Los soñadores son estos muchachos que fueron traídos muy jóvenes aquí a este país, que están estudiando y que se beneficiaron con una medida migratoria del presidente Obama a través de la orden ejecutiva conocido como DACA. Entonces, esa misma expectativa que tienen ellos las tienen las personas. Ya no se habla de una gran deportación de inmigrantes, se habla de que de pronto se pensaría en una salida. En fin, todo es incertidumbre, Juan Guillermo. Luis Alejandro está vía Skype desde Nueva York. Luis Alejandro, le va a hacer una pregunta acá en el estudio de Ángeles. Otro gran periodista que usted conoce, Andrés Nieto. Andrés. Sí, pues yo he estado leyendo mucho los noticieros y las cadenas internacionales, Luis Alejandro, y yo veo una cierta preocupación por muchos comentaristas políticos sobre el gabinete que está escogiendo el señor Trump. Por ejemplo, el CEO de la Exxon, en el tema ambiental, una persona que apoya mucho las grandes corporaciones, y dejar un poco atrás el trabajo que han hecho 8 años los demócratas. Me preocupa el tema ambiental, las relaciones con China y Taiwán, lo que está ocurriendo ahora. O sea, son como unos mensajes, y alcancé a leer un comentarista diciendo que veníamos a un oscurantismo con este manejo que le está dando Estados Unidos o que le puede dar a su política internacional. ¿Cómo lo está viendo usted? ¿Cuál es su perspectiva? A ver, Andrés, eso mismo justifica esa incertidumbre de la que estamos hablando, porque para nadie es un secreto que hasta ahora, y el hecho de que un secretario de Estado vaya a ser quien está actualmente como presidente de la Exxon, o que la mayor parte de los miembros del gabinete que ha escogido el presidente son multimillonarios. Estamos hablando prácticamente de un gabinete de personas con mucho poder económico, pero con poca experiencia política. Yo creo que eso resume perfectamente, y es la preocupación de los analistas, es la preocupación de todos, hasta dónde es conveniente que la gente adinerada de este país tenga el poder, que el presidente les esté dando la oportunidad. No va a cobrar salario, va a ser de $1 al año, eso es lo que ha dicho él. Pero de todas maneras preocupa. Y también, por ejemplo, qué va a hacer con sus negocios, aunque ya dijo que se va a retirar totalmente, que se lo va a dejar a 2 de sus hijos, pero lógicamente no hay claridad.
el manejo de las relaciones internacionales, lo que pasa con Rusia. Hay que tener en cuenta que el presidente de la Acción es uno de los mejores amigos del presidente Vladimir Putin. Ahora los propios congresistas están hablando de una investigación para determinar hasta dónde realmente es conveniente para el país que una persona con esa relación y con su experiencia esté como secretario de Estado. Hay que recordar que ha sido nominado, pero tiene que ser ratificado por el Congreso, y ahí es en donde el presidente electo podría enfrentar ya la propia resistencia de su partido, que aunque tiene la mayoría en Senado y Cámara, no parece tan fácil que va a pasar estas nominaciones que se van a aprobar, lo que tiene que ver con los proyectos, el tema comercial, las relaciones bilaterales, el propio tema de inmigración. En fin, yo creo que hay mucha incertidumbre. Hasta ahora no hay claridad. Falta casi más de un mes para que se posesione el 20 de enero. Son días en donde estamos en medio de un invierno muy fuerte, pero con una gran preocupación, y es la que se manifiesta y la que se siente entre la gente cuando uno conversa con ellos. Luis Alejandro, sobre lo que usted menciona del tema de que Trump no se ha apoyado por su partido, ¿hay alguna posibilidad, o se ha rumorado en diferentes medios a lo largo de este mes, que Trump pueda no posesionarse? ¿Esto es posible o no es posible? A ver, digamos lo que podría ser posible. Hay que tener en cuenta que el colegio electoral, como lo define el sistema electoral norteamericano, que es el que decide finalmente quién es el presidente, porque pues han sido los votos electorales los que le han dado el triunfo a Trump, se habla de la posibilidad de que algunos de estos delegados, estos miembros del colegio electoral, en vista de lo que está ocurriendo con el escándalo de la posible intervención de Rusia en el proceso electoral, lo que está ocurriendo con esta incertidumbre con el presidente, el mal ambiente que hay incluso entre miembros de su partido, pudiera llegar a incidir y esta gente cambiara su voto. Eso podría ser histórico, bueno, más de lo histórico que ha sido ya el triunfo de Trump. O sea, no se descarta, pero también hay que ser prácticos, y esto sería gravísimo para la institucionalidad en Estados Unidos, para la Constitución, para lo que tiene que ver. Para eso se hace una campaña, para eso hay un proceso electoral, para eso está electo el colegio, que tiene la responsabilidad de determinar finalmente ya con un voto simbólico quién es el presidente. Podría ocurrir, pero en la parte práctica aquí hay quienes señalan que sería grave para el país. Así que las cosas parece que están consumadas. Hay que esperar ya a ver cómo va a comenzar este gobierno en medio de la incertidumbre, que yo creo que es la calificación que le podemos dar al post-elección aquí en los Estados Unidos. El análisis de Luis Alejandro Medina desde Nueva York.